Este video es parte de nuestra serie de enseñanzas sobre el libro del Apocalipsis. Les sugiero a que escuchen los videos anteriores para modo de seguir el contexto. Hoy continuamos en Apocalipsis capítulo 20, verso 10 en adelante, pero primero en los versos 7 al 9. Ya vimos que Satanás fue suelto de su prisión y las naciones que fueron engañadas fueron devoradas repentinamente por el fuego de Dios. Ahora notemos lo que se dice del mismo Satanás. En el verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por las eras de las eras. Notemos la expresión por las eras de las eras, o por los siglos de los siglos, como dice en algunas versiones. En el libro del Apocalipsis, esta expresión primero se relaciona con toda la creación que adora a Dios, el Creador. En Apocalipsis capítulo 5, verso 13 dice: y a toda criatura, es decir, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por las eras de las eras. Esto incluye a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos. El verso 14 dice: y los 4 vivientes dijeron amén, y los 24 ancianos cayeron y adoraron al que vive por las eras de las eras. Y todos los ángeles, uniéndose en alabanza y adoración a Dios y al Cordero. En el capítulo 7, versos 11 y 12 dice: y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 vivientes, y cayeron delante del trono sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por las eras de las eras. Ahí lo tienen, toda la creación adorando a Dios. Pero los que adoren a la bestia, junto con Satanás, la bestia y el falso profeta, obviamente son excluidos. Ahora, en el caso de las personas que adoren a la bestia, noten cómo se relaciona la expresión por las eras de las eras. En Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11 dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Noten esto: el humo del tormento de ellos sube por las eras de las eras. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 3, hablando de la gran ciudad futurística, Babilonia, la ramera, cuando sea destruida, dice: y el humo de ella asciende por las eras de las eras. Entonces, volviendo al Apocalipsis capítulo 20, verso 10, podemos ver que las eras de las eras es el gran punto de convergencia de todos los tiempos. En otras palabras, las eras de las eras, o las edades de las edades, o los siglos de los siglos, como diga en sus versiones, es
donde varias cosas se encuentran y concluyen en un mismo punto. Ahí el humo deja de subir. Ahí todo enemigo es sometido debajo de sus pies. Allí el reinado de los santos alcanza su meta. De hecho, allí el mismo Hijo desocupará su trono mediador y habiendo cumplido todo el propósito de las eras, de las edades, de los siglos, él mismo entregará el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versos 11 al 19, entendemos que aquí se refiere a Satanás. Y en el verso 18, Dios dice: a causa de la multitud de tu engaño y de la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario. Noten esto: sacaré fuego de en medio de ti para que te consuma y te reduzca a cenizas sobre la tierra, a los ojos de todos cuantos te vean. Esto concuerda con Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y así terminará el terrible conflicto de las edades, de las eras y de los siglos. Continuemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Pero primero recordemos que al abrir el sexto sello se produjeron grandes convulsiones que hicieron que el sol se oscureciera, la luna se pusiera como sangre, las estrellas cayeran, los cielos se apartaron como un pergamino que se enrolla, y toda montaña e isla se movieron de su lugar. Así fue introducido el día de la ira, del furor, que fue predicho en Isaías capítulo 13, versos 6 al 13. Pero ahora, no solo los cielos se apartarán y las montañas se moverán, sino que Juan dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ningún lugar parece que significa algo más que la simple idea de ocupar un sitio o una posición. Más bien parece indicar que los cielos y la tierra, que el apóstol Pedro dijo, son ahora, habrán cumplido su propósito y habrán llegado a su fin. Esta idea se puede ver en pasajes como en Hebreos capítulo 8, verso 7, donde hablando de dos pactos dice: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo.
Y en Hebreos capítulo 12, verso 17, dice, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado. Noten esto, y no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Como pueden ver, en ninguno de estos pasajes, lugar tiene la idea de localidad física o material. Y lo mismo se aplica en Apocalipsis capítulo 20, verso 11. En otras palabras, los cielos y la tierra que son ahora habrían llegado al fin del curso que les fue señalado hasta el tiempo cuando se haya establecido el gran trono blanco. Esta tierra y este cielo en la que vivimos hoy en día comenzaron como el resultado de la primera rebelión de Satanás. Esto es algo que es sugerido, aunque no es declarado, en Génesis capítulo 1, verso 2, cuando la primera tierra pereció en agua. Y este cielo y esta tierra en la que vivimos hoy terminarán cuando la última rebelión de Satanás haya llegado a su fin. Y no terminará con otro diluvio de agua, sino con un lago de fuego. En segunda de Pedro, capítulo 3, versos 5 al 10, tenemos un pasaje que está relacionado con todo esto. Veamos el verso 7 y el verso 10. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Creemos que en este pasaje tenemos un movimiento cósmico tan literal como el de Génesis capítulo 1, verso 2, y como el diluvio en los tiempos de Noé, y como los terrores que sucedieron en el monte Sinaí, y como cuando las rocas se partieron y las tumbas se abrieron en la crucifixión de nuestro Salvador. Volviendo al Apocalipsis, capítulo 20, el verso 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Hay dos puntos en este mismo capítulo que señalan la resurrección de todos los que no resucitaron al comienzo de los 1000 años. El primer punto se encuentra en el verso 5, donde dice la primera resurrección. En los videos anteriores notamos que la palabra primera significa la anterior, es decir, la primera de dos. Esto implica una segunda o una resurrección posterior que debe seguir. El segundo punto es cuando dice el restante o los otros muertos no volvieron a vivir hasta que. No volvieron a vivir significa que cuando se haya cumplido el tiempo fijo por la palabra hasta que, entonces es cuando los que son llamados el restante o los otros volverán a vivir. A continuación, noten que en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, dice que estaban de pie ante Dios. Algunas versiones, como pueden ver en sus pantallas, dice estaban de pie delante del trono, en lugar de decir ante Dios. Esta es la versión Pesito, y sabemos por otras escrituras que el que está sentado en el gran trono blanco no es nada más que el Mesías, el Cristo, porque
el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha otorgado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Se nos dice en Juan capítulo 5, versos 22 y 23. Y por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos capítulo 17, verso 31. Volviendo al Apocalipsis capítulo 20, en el verso 12, es importante que notemos que en este juicio no se menciona la palabra pecado, porque el pecado es cubierto por la muerte de Mashiach, el Cristo, según la carta a los Romanos capítulo 5, verso 18. Pero noten que el Cristo no solo murió por el pecado singular, refiriéndose al ser humano. Y en el caso de todos los que recibieron la abundancia de la gracia, también derramó su sangre por sus pecados. Pecados plural. ¿Notaron la diferencia? En la carta a los romanos, el pecado singular se refiere al ser humano, es decir, a la descendencia de carne y sangre de Adán y Eva. Pero cuando dice los pecados plural, se refiere a las acciones pecaminosas, las iniquidades de los humanos. Y porque el Cristo derramó su sangre por el pecado y por los pecados, consecuentemente, para todos aquellos que reciben la abundancia de la gracia, no hay ninguna condenación. Pero este no es el caso para los otros muertos de la segunda resurrección, porque ellos nunca conocieron el perdón de los pecados y se encuentran aquí de pie ante el trono para oír el juicio de Dios de acuerdo a las obras de cada quien. Enseguida, pongamos nuestra atención al par de libros que se abrirán en este gran juicio. El resto del verso 12 dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Noten que el juicio es sobre los libros, no sobre el libro. Y el juicio del gran trono blanco es un juicio sobre las obras. Además, noten también que aquí no hay ninguna palabra que mencione la ira o el furor en el registro de este juicio tan importante. Porque en Apocalipsis capítulo 15, verso 1, se nos dice que en las copas de la ira derramada por los 7 ángeles, ahí se consumaba la ira de Dios. Es decir, se terminaba, se acompletaba la ira de Dios. Ahora bien, no creemos que un solo israelita estará de pie ante el gran trono blanco, porque Israel, siendo una nación elegida, fue salvada por el Mesías, y el juicio de sus obras cae dentro de los 1000 años y la primera resurrección. Sin embargo, escuchen esto, debemos guiarnos por la palabra escrita y recordar que no todos los que descienden de Israel son israelitas, como se nos dice en Romanos capítulo 9, verso 6. ¿Por qué? Porque incluso
En esa raza elegida, la simiente santa se ha corrompido. Además, en los días de nuestro Señor se dijo que eran descendientes de Abraham, pero muchos eran de su padre el diablo, según Juan capítulo 8, verso 44. Entonces, con esta única reserva, podemos decir abiertamente que todo Israel será salvo, como en Romanos capítulo 11, verso 26. Además, no estará de pie ante ese gran trono blanco nadie de ninguna era o de ningún siglo, desde Adán en adelante, que hayan dado por fe. Pero los otros muertos de Apocalipsis capítulo 20 incluye una gran multitud de los hijos de Adán que no fueron elegidos para ninguna de las compañías de fe y que nunca alcanzaron la vida de la era que para entonces ya habría pasado. No la alcanzaron ni por premio, como en Mateo capítulo 19, verso 16, cuando dice, Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. No la alcanzaron ni por fruto, como en Romanos capítulo 6, verso 22, cuando dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como por fin la vida eterna. Ni tampoco la alcanzaron por fe, como en Juan capítulo 3, verso 16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida de la era usualmente es traducida como la vida eterna y se relaciona con el reino, como en Mateo capítulo 25 versos 34 y 46. Ahora, en Mateo capítulo 11 versos 21 al 24, dice que para Tiro y Sidón y Sodoma será más tolerable que algunos que en apariencia, aún de cerca, no parecían ser tan viles. Y en el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versos 48 al 52, no tenemos más autoridad que la del mismo Dios viviente para afirmar que Sodoma era más justa que Israel cuando dijo, vivo yo, declara el Señor de señores, que tu hermana Sodoma y sus hijas no hicieron como han hecho tú y tus hijas. Verso 52, pues ellas son más justas que tú. Y de nuevo, en Mateo capítulo 12, verso 41, así como el enorme pecado de Israel justificó a Sodoma, leemos que el arrepentimiento de Nínive condena a Israel cuando dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Ahora, no es posible para ningún juez humano tratar o juzgar a un hombre sobre lo que habría hecho en circunstancias distintas. El mundo entero clamaría contra tal administración. Pero aquel, el que está sentado en el gran trono blanco, es el que examina las mentes y los corazones. Él sabe lo que Sodoma o Tiro habrían hecho si los favores milagrosos mostrados a Corazín y Besaida les hubieran sido mostrado a ellos. Solo Él puede juzgar los secretos de los hombres, y eso, según mi evangelio,
dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 16. Volviendo al Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Después del juicio según las obras, leemos que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades, junto con los cielos y la tierra actuales, habrán cumplido su propósito y llegado a su fin. Y como todas las cosas que son temporales o que causan ofensa, serán destruidas antes de que el reino de justicia pueda ser establecido. Y escuchen esto, por ninguna interpretación comprensible podemos entender que la intención de Dios sea de preservar o cambiar la muerte y el Hades, o quien sea, arrojándolos al lago de fuego. La muerte, mientras que se pueda hablar de ella como un estado, el estado de muerte, será destruida por la resurrección de los otros muertos. Y en la medida en que se pueda hablar de ella como un enemigo, aquí se ve que será destruida también en el lago de fuego. Ahora, lo que es el libro de la vida y cómo se aplicará ante el gran trono blanco, lo veremos en el siguiente video, por lo cual los invito a que se suscriban a este canal si no lo han hecho. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.